La corona maldita de Saúl. ¿Qué harías si tu poder no viera de Dios? Sumérgete en la historia más perturbadora de la Biblia, donde lo divino y lo demoníaco se confunden. Saúl, el primer rey de Israel, no fue solo un hombre, fue un recipiente, un peón en un juego milenario donde las coronas se alimentan de sus portadores y los profetas esconden secretos que harían enloquecer a cualquiera. Una historia que la iglesia no te contó. Un aceite de unción que hablaba. Una corona de espinas que eclosionó. Un hijo que dejó de ser humano para convertirse en algo más. Advertencia: esta no es una parábola. Es una crónica de terror sobrenatural basada en textos antiguos, donde cada escena te dejará cuestionando. ¿Fue Saúl un rey? ¿O solo el primer sacrificio? Lo que descubrirás. El precio de la ambición. Cuando Saúl eligió obedecer a su miedo en vez de a Dios, desató una maldición que devoraría a su linaje. Secretos enterrados. La verdad sobre la bruja de Endor. El verdadero origen de Goliat. ¿Y por qué David envejeció 20 años en una noche? El pacto final. Lo que realmente emergió del huevo de obsidiana en el pecho de Saúl. ¿Y por qué espera bajo Jerusalén hoy? ¿Estás listo para conocer la verdad? Esta no es solo la caída de un rey. Es una advertencia eterna. El poder no corrompe. Revela la oscuridad que ya llevabas dentro. Si te atreves a ver la Biblia como nunca antes te la habían mostrado. Activa las notificaciones y prepárate para la historia que cambiará tu forma de ver el Antiguo Testamento. Comenta: ¿crees que Saúl fue víctima o cómplice? El primer episodio ya está disponible, y te garantizo que no dormirás después de verlo. ¿Qué incluye esta historia? Terror bíblico real, basado en textos apócrifos y tradiciones ocultas. 10 episodios cinematográficos con efectos de sonido que te helarán la sangre. Moralejas que te perseguirán. Dios te da libre albedrío, pero otros juegan con él. No es ficción, no es un cuento, es lo que pasó, o al menos lo que nunca nos contaron. ¿Te atreves a saberlo? El precio de la ambición desmedida y el abandono de lo divino. Una noche de luna roja en Gabaa, el pueblo de Saúl. Vientos helados susurran profecías en hebreo antiguo. Escena 1. El aceite negro en la sombra, la noche del presagio. El viento helado cortaba como cuchillos oxidados en las colinas de Gabaa. Saúl, un joven alto de hombros anchos y ojos oscuros que reflejaban una inquietud innata, se adentró en el bosque de terebintos con el corazón acelerado. Las burras de su padre, Kish, habían desaparecido 3 días atrás, y aunque nadie más parecía preocuparse, a él lo consumía un presentimiento agrio, como si el aire mismo le advirtiera que algo estaba profundamente mal. Las ramas secas crujían bajo sus pies, pero había otro sonido, uno que no pertenecía al bosque, un susurro gutural, palabras en una lengua olvidada que reptaban desde la tierra. Saúl se detuvo, conteniendo el aliento. ¿Quién está ahí? Su voz sonó frágil, devorada por la oscuridad. Nadie respondió. Avanzó y entre los árboles vio figuras talladas en los troncos, rostros distorsionados con las bocas abiertas en gritos silenciosos. No eran obra humana. La madera parecía haberse retorcido por sí misma para formar aquellas caras de agonía. Una de ellas, la más grande, tenía los ojos vacíos, pero cuando Saúl pasó frente a ella, un hilo de sangre negra brotó de sus cuencas. «Busca al que no tiene sombra», murmuró el árbol. Saúl retrocedió, tropezando con algo blando. Al mirar hacia abajo, el horror lo paralizó. Las bestias muertas. Las burras yacían en el suelo, sus cuerpos intactos pero sus ojos arrancados, reemplazados por gemas negras que brillaban con luz propia. La piel alrededor de las cuencas estaba quemada, como si las piedras hubieran sido incrustadas a la fuerza. En los flancos de los animales, marcas habían sido talladas en la carne, formando palabras en hebreo antiguo: el rey que no fue elegido.
Saúl sintió un escalofrío. ¿Era esto una burla? ¿Una advertencia? De pronto, el viento cesó. El bosque quedó en un silencio sepulcral. Alguien respiraba detrás de él. Se giró lentamente y vio una figura encapuchada, flotando a medio palmo del suelo. No tenía pies. No proyectaba sombra. «Tu destino ya está escrito, Saúl», dijo el espectro con una voz que era un coro de susurros. «Pero el precio lo decides tú». Antes de que pudiera responder, la criatura extendió una mano esquelética y le mostró un espejo que no estaba allí. En el reflejo, Saúl vio su propio rostro, pero envejecido, demacrado, con los ojos vacíos y una corona de hierro que le sangraba la frente. «No», murmuró apartando la vista. Cuando volvió a mirar, el espectro había desaparecido, pero en el suelo había una mancha de aceite negro, espeso como sangre, moviéndose solo. La unción maldita. Al día siguiente, Samuel el profeta llegó a Gabaa. Saúl no le había contado a nadie lo ocurrido, pero cuando el anciano lo miró, supo que él ya lo sabía. «Dios te ha elegido», dijo Samuel, pero su voz sonó fría, mecánica. Su sombra no se movía con él, permanecía quieta, como pintada en el suelo. Sacó un cuerno de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. El líquido era negro y frío, y olía a carne podrida. Al tocar su piel, serpenteó como algo vivo, arrastrándose hacia sus oídos, su boca. «Serás rey», dijo Samuel, pero sus labios no se movieron. Saúl quiso gritar, pero el aceite le tapó la garganta. El sueño del pozo. Esa noche, soñó. Estaba al borde de un pozo sin fondo, donde una corona de espinas flotaba en agua negra. De las paredes del abismo salían manos esqueléticas, susurrando: «Nos alimentaremos de tu linaje». Cuando despertó, su almohada estaba empapada. No era sudor, era agua salada. Y en el rincón de su habitación, su hermana menor, la que murió al nacer, estaba sentada, tejiendo una túnica con su propio pelo. «La corona se alimenta de los que amas», dijo con una sonrisa sin dientes. Moraleja de la escena. Dios te da poder, pero es tu elección convertirlo en maldición. Escena 2. El primer sacrificio prohibido. El sol se ocultaba tras las colinas de Gilgal, teñiendo el campamento israelita de un rojo enfermizo. Saúl, ahora coronado pero no consagrado, observaba con los puños apretados cómo sus hombres murmuraban. Los filisteos se congregaban al otro lado del valle, un ejército de sombras con armaduras que brillaban como ojos de bestia en la penumbra. Samuel dijo que vendría al séptimo día. Susurró Abner, su general, pero la duda corroía su voz. Pero no llega, y el pueblo se dispersa. Saúl sintió el aceite negro, aquel que Samuel le había untado años atrás, arder bajo su piel. ¿Era esto una prueba? ¿O un abandono? Un grito lo sacó de sus pensamientos. «Mi rey». Un soldado señaló hacia el altar de piedra en el centro del campamento. «La sangre no se seca». Saúl se acercó. Era cierto, la sangre del cordero sacrificado esa mañana se movía, como gusanos negros, formando letras en la tierra. Él no viene. El mensaje era claro. Samuel no aparecería. Y sin el profeta para ofrecer el sacrificio, ¿quién lo haría? La decisión que lo maldijo. «Traedme otro cordero», ordenó Saúl, ignorando el escalofrío que le recorría la espalda. «Yo lo sacrificaré». Los sacerdotes palidecieron. «Es contra la ley. Solo los elegidos pueden». «Yo soy el elegido», rugió, y por primera vez su voz retumbó con un eco que no era humano. El silencio fue su respuesta. Trajeron al animal, un cordero blanco, demasiado blanco, como si nunca hubiera pisado la tierra. Sus ojos eran de un azul antinatural, casi translúcido. Cuando Saúl levantó el cuchillo, el cordero lo miró y sonrió. «No temas, rey que no fue elegido», susurró el animal con voz de niño. «Yo aceptaré tu ofrenda».
La hoja cayó. La sangre que brotó era negra. El precio de la desobediencia. El sacrificio ardió en llamas verdes y el humo formó una figura gigantesca sobre el altar. Un hombre con cabeza de toro, cuyos cuernos goteaban el mismo aceite que Saúl llevaba en la piel. «Has tomado lo que no te pertenecía», dijo el espectro. «Ahora tu descendencia pagará». Antes de que Saúl pudiera reaccionar, el fuego se apagó. Samuel apareció en ese instante, sus ropas impecables, su rostro como piedra. «¿Qué has hecho?», preguntó, pero sus ojos reflejaban algo más antiguo que ira, temor. Saúl intentó explicarse, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Algo se movía dentro de él. Samuel lo miró con lástima. «Tu reino no durará. Otro tomará tu lugar». Y entonces, la luna se tiñó de rojo. La visita nocturna. Esa noche, mientras el campamento dormía, el cordero sacrificado apareció en la tienda de Saúl. Estaba intacto, y en su lana, letras escritas con barro: «Cuando el espíritu te abandone, yo vendré». Moraleja de la escena: la impaciencia convierte el destino en castigo. Escena 3. El hijo que no debía sangrar. El banquete de las sombras. El palacio de Gabaa olía a vinagre y hierro. Saúl, sentado en su trono de cedro tallado con rostros de demonios antiguos, apretaba la copa de vino hasta hacerla sangrar entre sus dedos. Llevaba 3 lunas sin dormir. «Padre». Jonatán, su primogénito, se acercó con paso cauteloso. Llevaba una bandeja de frutas, pero los higos tenían marcas de dientes humanos y las uvas rezumaban un líquido negro. «¿Por qué miras así a tu rey?», gruñó Saúl, notando cómo la sombra de su hijo no seguía sus movimientos, sino que se arrastraba sola hacia la ventana, como buscando escapar. Un trueno sin nubes retumbó. En ese instante, vio la verdad. Jonatán tenía la boca cosida con hilos de plata, y sus ojos eran los del cordero sacrificado en Gilgal. La orden que no vino de Dios. «Traedme la lanza real», rugió Saúl de pronto, levantándose con tal violencia que derribó la mesa. Los sirvientes huyeron. Solo Doeg el edomita, su guardia personal, cuyas pupilas brillaban con luz amarilla, permaneció inmóvil. «Mi rey, ¿a quién deseas matar?», preguntó, pasando la lengua por unos dientes afilados como navajas. Saúl no lo pensó. Señaló a Jonatán. «Él conspira con Samuel, con David. Pinchadlo». La lanza en su mano vibró, como si algo dentro de ella despertara. Jonatán retrocedió, pero no por miedo a su padre, sino a lo que se erguía detrás de él. Una figura alta y descarnada, con corona de espinas sangrantes, había posado sus manos huesudas sobre los hombros de Saúl, susurrándole al oído. El intento de asesinato. Jonatán esquivó el primer golpe, pero la lanza se torció sola en el aire, buscando su corazón. «Padre, no es usted», gritó el joven cayendo de espaldas. Saúl alzó el arma para el golpe final, y la luna se apagó. En la oscuridad total, alientos fríos los rodearon. Docenas. «Nos prometiste su sangre», susurró una voz desde las paredes. «Cumple, rey caído», añadió otra, saliendo de la boca de Doeg sin que sus labios se movieran. Cuando la luz regresó, proveniente de velas que nadie había encendido, Jonatán había desaparecido. En su lugar, un muñeco de paja con su ropa yacía en el suelo, clavado por la lanza. De su vientre abierto brotaban gusanos de metal. La confesión del espectro. Esa noche, el espíritu que habitaba la corona de Saúl se materializó en su cámara. «No querías matarlo a él, sino a lo que lleva dentro», dijo la criatura, revelando un rostro que cambiaba entre Samuel, el cordero sacrificado, y el propio Saúl envejecido. «¿Qué le has hecho a mi hijo?», rugió el rey, pero su voz sonó débil, como si algo le estuviera comiendo las cuerdas vocales. El espectro sonrió,
mostrando dientes de espejo roto. Le di lo que tú rechazaste, una alianza. Ahora, cuando te derroten, Él gobernará en tu lugar. Y entonces la corona de Saúl gimió, soltando una lágrima de mercurio. Moraleja de la escena: el primer hijo que traicionas es el que heredará tu maldición. Escena 4. La bruja que invocó a algo que no era Samuel. La noche sin estrellas Endor olía a huesos quemados y salmuera. Saúl, disfrazado con harapos de mendigo, temblaba mientras recorría el sendero de piedras que sangraban al ser pisadas. Su espada, la misma que había intentado clavar en Jonatán, pesaba como un cadáver a su costado. Samuel está muerto, pero su sombra sabe la verdad. Le había dicho el espectro de la corona antes de desvanecerse en una risa de cuervo. Una cabaña hecha de pieles secas se alzaba al final del camino. La puerta era una mandíbula gigante de bestia desconocida, y entre sus colmillos colgaban amuletos con ojos que seguían a Saúl. Golpeó 3 veces. La cuarta golpeó sola desde dentro. La invocación. La bruja era joven y bella, con piel de serpiente mudada y pupilas verticales. ¿Un rey viene a mi umbral?, susurró, oliendo el miedo de Saúl como un animal. ¿O viene el hombre que mató a su propio hijo? Saúl sintió el aceite negro bullir bajo su piel. Necesito hablar con Samuel. Él sabe cómo vencer a los filisteos. La mujer rió, mostrando una lengua bifurcada que terminaba en 2 manos diminutas. Los muertos no dan consejos, Majestad, pero los que fingen estar muertos, sí. Encendió un fuego verde con el aliento y arrojó al caldero un hueso de la tumba de Samuel, robado. 3 gotas de la sangre de Jonatán, que Saúl no sabía que llevaba en un frasco colgado al cuello. La primera lágrima de David. ¿Cómo la había conseguido? El caldero gritó: «Lo que subió del abismo». Las llamas se volvieron azules negras. El aire olía a mar revuelto y placenta. Algo emergió, pero no era Samuel. Era una masa de sombra con la voz del profeta, sí, pero también con los ojos del cordero sacrificado y la sonrisa de Doeg el edomita. «¿Por qué perturbas mi descanso, Saúl?», preguntó, pero su boca no se movía. Las palabras salían de las paredes, del suelo, de dentro de los huesos de Saúl. El rey cayó de rodillas. «Samuel, los filisteos me rodean. Dime qué hacer». La entidad se inclinó, y Saúl vio que no tenía espalda. Era hueca, como un traje colgado de un gancho invisible. «Mañana tú y tus hijos estaréis conmigo», dijo, y entonces pronunció 3 mentiras y una verdad, pero Saúl no podría distinguirlas. David ya pactó con los filisteos. Falso. Tu hija Mical te traicionó. Falso. Jonatán vive, pero ya no es tu hijo. Verdad. Goliat no murió. Falso. ¿O no? La bruja gritó de pronto, sangrando por los ojos. Ese no es Samuel, es... Su cabeza estalló como un fruto podrido. El verdadero propósito. La entidad se desvaneció, pero antes de irse, le pasó a Saúl un objeto. La corona original de Israel, la que usaron los jueces, hecha ahora de espinas y dientes de filisteo. «Póntela cuando todo esté perdido», susurró el no Samuel, «y reinarás». En otra parte. Cuando Saúl salió tambaleándose de la cabaña, el sol estaba saliendo. Chiu por el oeste, y en el campamento filisteo, a lo lejos, algo gigantesco se movía entre las tiendas. Algo con la silueta de Goliat. Moraleja de la escena: cuando invocas a los muertos, asegúrate de que estén realmente muertos. Escena 5. La corona de espinas y el último pacto. ¿Seguimos con la escena 5? Puedo desarrollar la batalla final de Saúl. ¿Quién es el Goliat que lidera a los filisteos? El momento en que Saúl se pone la corona de espinas, ¿qué pacto activa? David encontrando el cadáver de Saúl y escuchando que habla. El amanecer que no debió llegar.
El monte Gilboa estaba cubierto por una niebla espesa que gemía. Saúl, con su armadura oxidada y la nueva corona de espinas, aún sin ponérsela, observaba cómo su ejército se desmoronaba. Los filisteos avanzaban, pero no como un ejército normal. Marchaban en perfecto silencio, como marionetas. En primera línea, una figura de 3 metros de altura empuñaba una espada forjada con huesos de gigante. «Goliat», murmuró Abner, el general, cayendo de rodillas. «Pero lo mató David. Lo vimos morir». Saúl no respondió, porque lo había visto también. El gigante no tenía rostro, solo un hueco negro donde deberían estar sus ojos, y en su pecho, la misma herida que David le había infligido años atrás, pero ahora supuraba aceite negro, el mismo que Saúl llevaba en la piel. El último diálogo con Jonatán. «Padre». Jonatán apareció a su lado, pero algo estaba mal. Su sombra tenía cuernos y hablaba con 2 voces superpuestas. «Huye. No es una batalla, es una ceremonia. Nos usan para abrir algo». Saúl quiso abrazarlo, pero sus manos atravesaron a su hijo como si fuera humo. «¿Qué eres?», preguntó con lágrimas de sangre seca. Jonatán sonrió, mostrando dientes de cristal. «Lo que siempre fui, tu heredero, pero ahora heredaré algo más que tu trono», señaló la corona de espinas. «Cuando te la pongas, él vendrá, y yo seré su vasallo». Antes de que Saúl pudiera preguntar quién era él, los arqueros filisteos dispararon. Las flechas atravesaron a Jonatán sin hacerle daño, pero Saúl gritó como si lo hubieran traspasado a él. La coronación final. Sangrando, abandonado por sus hombres, Saúl miró la corona de espinas en sus manos. Respiraba. Las espinas latían como corazones diminutos, y entre ellas, pequeños dientes mordisqueaban sus palmas. «¿Quién eres?», susurró a la corona. La respuesta vino en un idioma anterior al hebreo, pero Saúl lo entendió. «El primer rey, el que gobernó antes que los hombres, el que espera bajo el trono de David». Y entonces vio la verdad. La corona no era un objeto, era un huevo, y algo dentro quería salir. El suicidio, que no lo fue, nunca, rugió Saúl, alzando su espada para apuñalarse antes de que los filisteos lo capturaran. Pero la espada se dobló como cera caliente, evitando el golpe. La corona rió. «No puedes morir hasta que yo lo decida», dijo una voz que salió de su propia boca. Y entonces los filisteos lo rodearon, no para matarlo, para arrodillarse. Incluso el falso Goliat se postró, y cuando alzó su rostro, Saúl vio el mismo vacío que había visto en el espejo años atrás, su propio futuro. El pacto se cumple. Con manos temblorosas, Saúl se puso la corona. Las espinas se clavaron, no en su piel, sino en su alma. Y entonces él vio un trono hecho de cuerpos en una caverna bajo Jerusalén. Jonatán, ahora con ojos de llama, gobernando sobre hombres sin rostro. David, años después, envejeciendo prematuramente cada vez que usaba la corona original. Y por último, vio al verdadero rey anterior, una entidad con 1000 cabezas, cada una coronada, cada una gritando su nombre. Bienvenido al linaje. Moraleja de la escena. Algunos tronos no están hechos para sentarse, sino para ser devorados. Y escena 6. El cadáver que cantaba salmos. ¿Continuamos con la escena 6, el cadáver parlante de Saúl, o prefieres otro giro? Las opciones son: David encuentra el cuerpo de Saúl, y la corona lo reconoce como nuevo huésped. La bruja de Endor, que sobrevivió, revela que todo fue una trampa de los filisteos para liberar a su dios. Jonatán, ahora poseído, comienza a cazar a los sobrevivientes de la batalla. El campo de batalla que respiraba el alba encontró a David parado en el monte Gilboa, con los pies hundidos en barro que burbujeaba como sopa caliente. Los cuervos no se atrevían a acercarse. Los filisteos se habían ido, pero dejaron atrás algo peor que cadáveres. Los muertos estaban susurrando.
mi señor. Abisai, su guerrero más leal, señaló con mano temblorosa hacia un montículo de cuerpos dispuestos en forma de trono. Sobre él, la silueta de Saúl permanecía sentada, con la cabeza todavía unida al cuello a pesar de que la espada filistea yacía clavada en su pecho. Pero lo más terrible no era eso. Era que los labios del rey muerto se movían, repitiendo una y otra vez: David, 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 como una invocación. La corona que eligió a su nuevo portador David se acercó, sintiendo que el aire se espesaba con cada paso. Cuando estuvo a 1 metro del cadáver, la corona de espinas de Saúl se desintegró, convirtiéndose en serpientes de polvo negro que se arrastraron hacia sus pies. «¡No la toques!», gritó un niño que apareció de la nada. Era esquelético, con ojos sin párpados y la voz de un anciano. «Es más pesada de lo que parece». David desenvainó su espada, pero el niño solo rió, mostrando encías negras. Él no quería morir, ¿sabes? La corona no se lo permitió, hasta que tú llegaste. Señaló hacia el pecho abierto de Saúl. Dentro, en lugar de corazón, había un huevo de obsidiana, latiendo. El mensaje de los muertos. David retrocedió, pero fue demasiado tarde. La boca de Saúl se abrió más allá de lo humano, y de su garganta salió una mano momificada sosteniendo un rollo de piel. Cuando David lo tomó, la piel se aferró a su brazo, quemando palabras en su carne. «No eres el primero, no serás el último». El niño espectral susurró: «Todos los reyes de Israel llevarán la corona, pero la corona llevará a algo dentro de ustedes». Y entonces el cadáver de Saúl cantó: no una lamentación, el Salmo 23. Al revés, el verdadero rostro de la corona. Cuando David miró de nuevo al trono de cadáveres, vio la verdad. Los cuerpos no eran filisteos ni israelitas. Eran todas las versiones anteriores de Saúl, de épocas pasadas, todas coronadas, todas con el mismo hueco en el pecho. Y en el suelo, la corona original de Israel, la que David anhelaba, brillaba, pero ahora mostraba su naturaleza real. Estaba viva, y lo reconocía a él. El niño espectral le entregó un cuchillo ritual. Puedes tomarla ahora, o esperar a que ella te elija a la fuerza. Y moraleja de la escena: algunas herencias no se reciben, sino que se padecen. Hoy escena 7, el primer susurro de la corona maldita. ¿Seguimos con la escena 7? Opciones escalofriantes. David se pone la corona y escucha los susurros de los reyes anteriores. ¿Quiénes fueron realmente? Jonatán regresa, pero ahora es el sacerdote de lo que vive en la corona. El huevo de obsidiana en el pecho de Saúl comienza a eclosionar en el cadáver. La coronación que nadie vio. La cueva olía a sangre vieja y azufre. David, oculto en las profundidades del desierto de Judá, sostenía la corona de Saúl entre sus manos temblorosas. No era como la recordaba. Las espinas de oro ahora latían como venas, y el metal caliente dejaba marcas de dientes en sus palmas. «Póntela», susurró una voz desde las paredes. Era el niño espectral de Gilboa, pero ahora tenía los ojos de Jonatán. Todos los elegidos pasan por esto. David respiró hondo. Al contactar su frente con el metal, el mundo estalló en visiones. Un Saúl anciano, o era otro, gobernando sobre hombres sin rostro en una Jerusalén que aún no existía. Una mujer coronada, una reina de Israel, sacrificando niños a algo bajo el templo. Él mismo, siglos después, envejeciendo de golpe cada vez que usaba la corona. Y entonces oyó el primer susurro directo: «Bienvenido al linaje, hijo de Isaí. Ahora eres nosotros». El pacto de sangre invisible. Al amanecer, David salió de la cueva transformado. Sus guerreros lo esperaban, pero retrocedieron al verlo. Su sombra no seguía sus movimientos. Su aliento formaba versículos del Levítico en el aire helado. Y cuando Abisai le ofreció agua, el líquido hirvió al tocar sus labios.
«Mi señor, ¿qué te ha dado esa corona?», preguntó el soldado con la mano en la espada. David sonrió con demasiados dientes. «Lo que siempre quise, poder». Pero en su mente otras voces celebraban: «Uno más, uno más, uno más». Moraleja de la escena: algunas coronas no se ganan, se contagian. Escena 8. El huevo de obsidiana. Continuamos con la escena 8. Opciones aterradoras. El huevo en el pecho de Saúl eclosiona en su tumba abandonada. Jonatán aparece en el campamento de David, pero trae regalos de los filisteos. La primera vez que David envejece 20 años en una sola noche por usar la corona. La tumba que gemía. La noche olía a tierra removida y almizcle de bestia. Abner, el único general de Saúl que sobrevivió a Gilboa, se arrastraba hacia la tumba real, una gruta sellada con sal y símbolos filisteos. Algo dentro golpeaba la piedra al ritmo de un corazón. Con manos temblorosas, rompió el sello. El aire se espesó de inmediato, haciéndose respirable como melaza. Dentro, el cadáver de Saúl ya no yacía en su sarcófago. Estaba sentado en un trono de huesos, con el pecho abierto, y donde antes había un huevo de obsidiana, ahora había un vacío. Lo que salió de la sombra. Un chasquido húmedo resonó en la oscuridad. Abner giró hacia el rincón más oscuro de la tumba, donde algo se erguía sobre patas demasiado largas. «Padre», dijo la criatura con la voz de Jonatán, pero su boca era una rendija vertical que se abría hasta donde deberían estar las orejas. No tenía ojos. En su lugar, 2 coronas diminutas giraban dentro de sus cuencas vacías. Abner intentó gritar, pero su boca se llenó de sangre caliente que no era suya. La criatura se acercó, moviéndose como un títere con hilos rotos, y susurró: «¿Quieres ver lo que eclosionó?». Entonces le mostró su interior. La visión que pudrió la mente. Lo que Abner vio dentro del falso Jonatán lo hizo arrancarse los ojos. Una Jerusalén futura, con el templo convertido en un huevo gigante de carne palpitante. David, envejecido 200 años en un solo día, gobernando sobre esqueletos vivientes. Él mismo, clavado a un poste, repitiendo el último mensaje de Saúl para toda la eternidad. Cuando la visión terminó, Abner ya no era humano. Sus dedos se alargaron en garras de bronce. Su boca se cosió sola con hilos de plata, y su voz se multiplicó en ecos de reyes pasados. La criatura asintió, satisfecha. Uno más para el coro. Moraleja de la escena. Algunas verdades no se descubren, se incuban. Escena 9. Los diarios de carne. ¿Continuamos con la escena 9? Aquí, las opciones más perturbadoras. David encuentra el diario de Saúl, escrito en una lengua que no es humana. El primer asesinato de David por orden de la corona. ¿Quién muere para alimentarla? Jonatán revela el verdadero propósito del linaje. ¿Por qué necesitan reyes? El pergamino que latía. El palacio de Hebrón olía a incienso y carne quemada. David, ahora coronado pero con canas prematuras y uñas negras, revolvía entre los tesoros de Saúl. Buscaba algo que la corona le susurraba cada noche. Encuentra los escritos del rey caído y conoce tu destino. En un cofre forjado con huesos de filisteos, halló un libro cuya cubierta era piel humana marcada con runas que cambiaban de forma. Al abrirlo, el primer verso lo paralizó. «Querido David, si lees esto, ya eres uno de nosotros». La confesión de Saúl desde la muerte. Las páginas no estaban escritas con tinta, sino con sangre de profeta, Samuel, lágrimas de Jonatán, recogidas antes de que dejara de ser humano, fluido del huevo de obsidiana, que ahora faltaba en su pecho. David leyó, y las palabras le quemaron las retinas. La corona no es un objeto, es un parásito. Cada rey de Israel es un huevo para lo que vive bajo Jerusalén. Jonatán no era mi hijo, era el vigilante.
La última página tenía un dibujo de David, pero con tentáculos saliendo de su boca y la corona fusionada con su cráneo. Y entonces el libro mordió su mano. El legado que nunca fue humano. Sangrando líquido negro, David corrió hacia el espejo. Su reflejo no lo imitó. En su lugar, un Saúl decrépito sonrió desde el cristal, señalando hacia su sombra, que ahora tenía cuernos y alas rotas. Su corazón, visible a través de la piel como un huevo pequeño. El futuro, donde Jerusalén ardía bajo un sol negro. El reflejo habló. Tú crees que ganaste, pero solo eres el siguiente recipiente. Y entonces el libro estalló en gusanos de plata, que se arrastraron hacia los oídos de David. Moraleja de la escena. Algunas lecturas no se olvidan, se digieren. Escena 10. El rey que nunca fue humano. ¿Llegamos al final con la escena 10? El horror culmina con la corona comenzando a eclosionar en la cabeza de David. Jonatán regresando para gobernar lo que salga. El verdadero primer rey de Israel despertando bajo el templo. El trono de carne Jerusalén olía a incienso y carne podrida. David, ahora con la corona hundida en el cráneo, gritaba en lenguas muertas mientras su trono de cedro se retorcía como un animal vivo. Las vigas del palacio sangraban. Los sacerdotes huyeron. Solo Jonatán permaneció, con su sonrisa de dientes de cristal. «Es hora», susurró, abriendo su túnica para revelar un huevo idéntico al de Saúl en su pecho. La corona de David eclosionó. Lo que salió de la corona no fueron joyas ni sangre, fueron dedos pálidos, luego una cabeza coronada con 1000 espinas, después un cuerpo hecho de versículos bíblicos torcidos. El primer rey se alzó, usando a David como títere. «Yo soy el que ungió a Saúl», rugió con voz de tormenta y niños llorando. «Yo soy el padre de todos los reyes. Y ahora, hijo mío, alimentarás a tu hermano», señaló a Jonatán, cuyo huevo empezó a latir. El banquete final. David sintió cómo su alma se desgarraba para alimentar a la criatura que emergía de Jonatán. Sus recuerdos se convirtieron en gusanos de plata. Su fe se cristalizó en un cántaro de lágrimas negras. Su amor por Jonatán se transformó en el collar de huesos que ahora adornaba al nuevo Dios. Cuando terminó, el primer rey besó su frente y murmuró: «Cuando el próximo rey se ponga la corona, despertarás tú también». Epílogo. La profecía que nunca fue escrita. Años después, Salomón encontró la corona en una cámara secreta. Estaba más pesada, más caliente, y susurraba nombres: Saúl, David, ¿serás tú el próximo? Mientras la luz moría, algo en la sombra sonrió con dientes de espejo roto. Moraleja final. El poder absoluto no corrompe, revela lo que siempre estuvo dentro. ¿Qué opinas del destino de David? Deja tu teoría en los comentarios. Fin.